Amables amigos, bienvenidos de nueva cuenta a una entrega más de Escenario, aprovechando aquí tu espacio, y hoy me es grato saludar a mi gran amigo de muchos años, Sergio Gilberto Guerra Pérez. Él es tabasqueño, tiene una gran trayectoria en la función pública, en lo artístico también, de alguna manera tiene mucho que contarnos. Él es hijo de la Chaparrita de Oro, Dora María, quien acaba de cumplir un año de ausencia de este mundo terrenal. ¿Cómo estás, Sergio? Pues antes que nada, saludos a todo el auditorio, saludarte a ti, a todos los compañeros detrás de cámaras. Es un placer, un orgullo estar por aquí con gente joven. Eso es lo más importante, que la gente joven esté. Se contagia uno, ¿no? Se contagia uno y pueda uno aprender de ellos también. Sí. Sergio, ¿tienes idea del por qué tu nombre? ¿Cómo te bautizaron, la anécdota? Pues no, hasta donde tengo entendido fue por el Sergio, por mi mamá, apoyado por mi papá, y el Gilberto por mi abuela, la mamá de mi mamá, mi abuelita Carmen Vidal Baeza, que le pidió que fuera Gilberto. Mi papá no estuvo muy de acuerdo, pero ahí quedó. Esa. Oye, eres una combinación entre tabasqueño y yucateco, ¿no? Cultura yucateca, sí, cultura tabasqueña. ¿Cómo no? Sí, mi padre era yucateco. Y mi madre, pues bien tabasqueña, y yo también, nacido en Tabasco. No me queda duda de que te gusta todo lo tabasqueño. Y de lo yucateco, ¿qué tienes? Comida, costumbres. Pues la bohemia, la guitarra, la música, la trova, y la poesía, el encanto de lo yucateco, ¿no? Oye, Sergio, platícanos, trasládanos a ese Villahermosa donde tú naces, donde ves tu primera luz. Tu abuelo, el papá de Dora María, que en paz descanse, pues nativo de una de las colonias más populosas de Villahermosa, ¿no? Sí, mira, el origen de la familia por los Pérez, mi mamá era Dora María Pérez Vidal. El origen de los Pérez, obviamente, todo el mundo lo sabe en Tabasco, es del municipio de Jalapa, precisamente de Aztapa, Jalapa. Ahí es donde está el origen de mi abuelo. De los Eleuterios. Tan es así que fíjate qué curioso, mi abuelo Eleuterio Pérez Andrade tenía a su padre que se llamaba exactamente igual, Eleuterio Pérez Andrade, y cuyo busto está ahí en la plazuela de Aztapa, porque fue uno de los héroes lugartenientes de Gregorio Méndez. Entonces fue un héroe tabasqueño de esa época, don Eleuterio Pérez Andrade, que fue mi bisabuelo, padre de mi abuelo Eleuterio Pérez Andrade. Perfecto. Nos acabamos de enterar. De Jalapa, Tabasco, de Aztapa. Aztapa, Jalapa. Y después se viene mi abuelo a Tamulté de las Barrancas, donde vivió toda su vida. Él se dedicó a la matanza de puerco. Y en el mercado de Tamulté, todo el mundo, gente mayor que todavía está por allá, lo recuerda. Es increíble. Oye, platícanos un poco de ese ambiente cuando tu señora madre emigra a la capital del país. Ella quería ser artista. Sí, desde una gira que hizo don Emilio Tuero, el gran cantante, el barítono de Argel, a Tabasco, mi mamá se subió al escenario a querer cantar con él, siendo una chamaquita de 7, 8 años. Y don Emilio, cuenta la leyenda, la subió, la escuchó tararear, la sentó en sus piernas un rato, y le dijo, tú vas a llegar muy lejos, tú vas a ser una figura. Y eso a mi mamá, y lo platicaba ella muchos años después, le llenó de obsesión y de pasión, y de decir, yo tengo que triunfar y tengo que llegar a la ciudad de los Palacios, a la Ciudad de México, para triunfar. Y fue su obsesión. No le interesó la escuela. Mi mamá no era para ella un orgullo, pero sí una realidad, que no terminó la primaria. Y se dedicó a vender, a ser muy buena comerciante, a rifar muñecas, a vender fruta en la puerta de la casa, de la cultura del esfuerzo, y eso sí, decidida a irse a la Ciudad de México. Se intentó viajar en los barcos que iban a Veracruz, que era la única forma de irse para allá, en el Ruy Cano, en la Yalton. Y cuando ya iba a zarpar el barco, revisaban a los enseres del barco, y ahí estaba de polizonte, ¿no? Estaba la chamaquita y para afuera, ¿no? Hasta que llega a convencer a mi abuelita y se van juntas a esa aventura prodigiosa por una muchacha. ¿En qué año llegó a la Ciudad de México? Yo creo que aproximadamente en el año 44, 45, si mal no recuerdo, porque su registro en la Asociación Nacional de Actores se da hasta 1947. Ok, platicamos un poco también de ti. Ese entorno, la Villahermosa que tú conociste cuando naciste acá, tus primeros años, ¿no? Sí, pues desde luego tú entendamos que esa Villahermosa, cuyas fotografías ahora se están difundiendo más,
¿sí? Hoy día. Hay unos trabajos que están haciendo últimamente sobre el drenaje en la ciudad y se están sacando fotografías de esa época. Entonces, Bien. yo recuerdo ese Villahermosa tranquilo, el camión que nos trasladaba de Villahermosa hasta Tamulté, Las Barrancas. Y decías, ¿a dónde vas? Voy a Tamulté. Y dice, bueno, entonces nos vemos hasta la noche, ¿no? Y Exacto. este era el camino de la 27 y de Méndez hasta el camión por Atasta y Tamulté, ¿no? Entonces, ese Tabasco inolvidable, ¿no? En que toda la gente salía a las puertas, lo recuerdo muy bien, los abuelos se salían a las puertas con sus mecedoras, con sus sillas a platicar, al chisme, y al cuando venga usted ve, ya va usted a ver. Sí, señor. Oye, platícanos un poco de tu formación académica. ¿Cuándo estudias en la Ciudad de México? Sí, yo de muy joven, mi mamá obviamente estaba ya en cierne su triunfo. En su apogeo, ¿no? Apogeo, estaba en el momento más oportuno de la vida, pues en su aventura en la capital, y se casa con mi padre. Esa es otra historia muy hermosa, pero no los voy a cansar. Y nazco yo y empiezo a estudiar en escuelas de gobierno, teniendo mi mamá siempre, y lo comentaba, la oportunidad de llevarme a escuelas en aquel entonces de buena paga, incluso al colegio militar en época de la prepa. Siempre dijo que ella quería que yo conviviera con el pueblo, con la gente, y que yo me formara en esa educación. Desde luego las escuelas públicas tenían un nivel muy superior. Era muy diferente, ¿no? Bueno, acuérdate que tomábamos agua de la llave, podíamos convivir todos con todos, ¿no? No éramos tan vulnerables como hoy día, ¿no? Así es. Sí. Oye, y cuando esas reuniones de Dora María triunfando en las marquesinas, en los viajes al extranjero, ¿y tú qué edad tenías aproximadamente? Bueno, yo no tenía edad, porque yo creo que estaba en el vientre de mi madre cuando ella estaba trabajando en el Teatro Margo, ¿no? Llegaba a sus giras. Y después, conforme ya fui dándome cuenta de sus actividades, pues como a veces no había quien me cuidara, me llevaba con ella a algunas Ibas giras, con ella, ¿no? sí. Sí, como no. Entonces, estuve inmerso en el sonido, en las luces, detrás del escenario, en ¿no? estudios de grabación, ¿no? Exacto. Entonces me hice a ello. Pero exactamente iba a eso. ¿Qué edad tenías cuando de repente veías a un Pedro Vargas, veías a... 5 o 6 años, que yo recuerde, porque te digo que puede ser desde antes, ¿no? Sí. Pero eso es imposible recordar, pero sí recuerdo muy bien cuando fue pionera de la televisión, de los programas musicales en Canal 2 y en Canal 4 en México. Entonces sí lo recuerdo muy bien, todos esos personajes, y conviví con ellos. Me cargó Pedro Infante de bebé, y iban a las giras, y hay anécdotas extraordinarias, ¿no? Sí, oye, ¿y cuándo te diste cuenta de esa magnitud, de esos artistas? Lo que sucede siempre en los festivales de las escuelas, ¿no? Desde el kinder, yo creo, desde la primaria, allá en México, en una escuela 21 de marzo, en la colonia Roma, en Monterrey y Tehuantepec, me ponía yo a cantar, y entonces las maestras se ponían contentas porque estaba yo cantando. Después, cuando llegaba mi mamá, pues se hacía más el ambiente hacia que yo cantara, y yo me fui dando confianza en mí mismo. Tuve mucha fe y mucho deseo de cantar siempre y de hacer deporte. Siempre fui un vicioso, válgame la expresión, un loquillo del deporte desde que tuve uso de razón. ¿Qué deporte jugaste de pequeño? Y jugué todos. Jugué fútbol, jugué voleibol, aunque mi estatura ya después no dio para eso. Oye, pero te llevaba la señora Dora María para como guardería, para entreténgalo ahí mientras... No, nunca fui a una guardería. Te digo que tuve unas condiciones especiales. Mi abuelita viajaba mucho a México para, entre otras cosas, cuidarme, pero a la que más cuidaba a mi abuelita era a mi mamá, no a mí. Es un asunto muy curioso. No, te decía por eso, porque hoy día los papás llevan a una disciplina deportiva a los niños. Cuídenme a ese chamaco ahí, regreso en 2 horas por él, ¿no? Las organizaciones deportivas en la época se prestaba un poquito a estar confiándose en los maestros. Claro. Los torneos de fútbol o más adelante de béisbol eran más accesibles y más seguros. Toda la vida era más segura, y entonces mi mamá confiaba en todas esas organizaciones, ¿no? Oye, platícanos un poco, ¿cuándo se da ya tu vínculo, tu entrada al mundo de la cultura, del espectáculo? Porque sí, empezaste a cantar. Cómo no, mira, yo tengo 2 anécdotas importantes en mi vida profesional, en mi vida personal. Uno, cuando me precio haber ganado el premio de los 64,000 pesos en Geografía de México. Yo era un enfermo de la geografía, y entonces ahí detono la idea de viajar. Y de con Pedro Ferriz. Con don Pedro Ferriz Santa Cruz. Santa Cruz, sí. Y ese fue un momento importantísimo en mi vida. Y el segundo es cuando me doy cuenta que tenía yo
con qué llegar a ser artista. Mi mamá no me lo permitía mientras que no consiguiera yo una capacidad profesional, una licenciatura. Una carrera, menos una carrera. Y sí lo hice, lo logré, pero siempre dedicado y con la vista puesta en los escenarios, ¿no? Participé en el Festival de la OTI, fui la revelación de ese año, 1975. Ya venía yo de un viaje a la Unión Soviética, fue el primer viaje que hice. ¿Cómo? Mandando unos cassettes de demo de cómo cantaba yo, con mi guitarra o con algún amigo del trío que me acompañaron, y con eso matábamos. Y me salió un contrato a la Unión Soviética por medio de institutos de intercambio cultural, no se me olvide el México URSS, que estaba ahí en la zona rosa en México. Todo eso me recuerdo perfectamente porque de ahí surgió mi afán y pude lograr llegar a viajar tanto y aparte lograr que me contrataran y me pagaran, ¿no? Entonces viví una experiencia maravillosa y recordamos que en ese entonces, también ahora, pero en ese entonces mucho más, el ser mexicano era una tarjeta de presentación. Sí. La música mexicana, los compositores mexicanos, era un cheque al portador, ¿no? Y teníamos un prestigio como ciudadanos mexicanos y como todo, ¿no? Sí, ahora que mencionas el Festival de la OTI, tremendo escaparate para muchos artistas, ¿no? Mucha gente ha salido de ahí. No teníamos ese dato. ¿Recuerdas la canción con la que participaste? Sí, se llamaba una canción que surgió muchos comentarios, se llamaba No Quiero Crecer, de un amigo que trabajaba como ayudante de cámaras en Televisa, en Telesistema Mexicano, en Televisa ya. Sí. Y él me dio la canción, y una canción con la que abrí el festival, y fue un acontecimiento. La canción no pasó del cuarto lugar de la sesión, pero sí fui la revelación en esa época que ganó, porque me recuerdo muy bien, Gualberto Castro con La Felicidad, famosa, la canción de La Felicidad. Claro. Y estaba Mario Eduardo, estaban muchas gentes muy famosas, ¿no? Sí, de hecho también hubo una canción muy polémica, ¿te acuerdas? Yo no voy a la guerra. Yo no voy a la guerra de nuestro amigo el Cuervo. Quien acaba de fallecer, ¿no? Fallecer, de origen tabasqueño. De origen tabasqueño, sí, tenía sangre, nació en las Chuapas, pero sí. De acá de Jalpa, de Comalcalco. Sí. Su segundo apellido Alamilla, creo. Exacto. Sí. No, pues qué tema ese del Festival de la OTI. Sí. Y bueno, pero viviste en el extranjero, ¿no? Tuviste la oportunidad de estar. Mi primera idea, como te digo, fue llegar a conocer, a viajar. Y cuando vi que la oportunidad se me daba económicamente para que no fuera oneroso, claro, con ningún dinero puede uno hacerlo como yo quería, empecé a cantar. Me compré una guitarra en Madrid al principio, después del primer viaje de Rusia, y empecé a cantar en los tours, en los recorridos por Andalucía, por el centro de España, y cantaba yo y me salían contratitos para cantar en bares. Tenía yo esa facilidad. Por eso a mí el contacto con la gente, con el público, se te da. Se me da. La sociología es una ciencia extraordinaria que pocos practicamos, ¿no? Sí, serías un formidable jefe de comunicación social, relaciones públicas, ¿no? No sé, pero me encanta. Me encanta porque tengo aguante, tengo tolerancia y aprendo que también me puedan tolerar a mí, ¿no? Oye, Sergio, platícanos, ¿qué se siente cantar lejos de casa, por ejemplo, en Moscú, una canción mexicana? ¿Cuál es la emoción? Bueno, imagínate en esos tiempos de la Unión Soviética. No hablemos ahorita, ya son las cosas un poquito distintas, aunque Oye, ¿verdaderamente era como lo pintaban? No, era muy especial. Sí. Cuando los primeros viajes fueron terribles porque, primero que nada, a mí me pagaban la mitad en la moneda de ellos, en los rublos, y la otra, perdón, las 3/4 partes, y la otra parte en divisas, en dólares, que me las entregaban hasta el final. O sea, y los rublos me los tenía yo que gastar. No podía yo sacar el dinero de ahí. Bueno, después hice 1000 maniobras para que pudiera redituarme, pero el repertorio que yo tenía que interpretar, que yo quisiera interpretar, llevaba yo mis partituras, músicos extraordinarios que te leían como los mexicanos a primera vista, canciones que no conocían, ¿no? Claro. Salvo algunas como Granada o María Bonita, que es impresionante, o Bésame Mucho, que siempre ha sido una tradición a través de la historia de la música mexicana. Emblemática, ¿no? Sí. Las letras tenían que las imprimían los organizadores, el Ghost Concert que le llamaban, y las imprimían para ponérsela al público
y para verificar lo que yo cantara, no solamente para que conocieran el romanticismo, la inspiración de la letra, sino el contenido. Eran muy cuidadosos y muy estrictos, que no fueras a decir una palabra que incitara a las cosas que ellos vivían y a las maneras de ser, ¿no? Y esa idiosincrasia a veces rompía con la realidad social y a la realidad de los como seres humanos ellos tenían. Tuve convivencias con los músicos en sus casas y entonces teníamos que revisar que no hubieran micrófonos, que no hubiera esto, que no hubiera... Claro. Y sobre todo, la conducción que yo tenía que tener para que no fuera yo deportado o que no vuelves más aquí. No te salieras del guión, del script. Al contrario, tuve 8 años consecutivos yendo a los festivales de otoño, que es era la época más importante para ir a la URSS en materia de conciertos, por las 16 repúblicas. Y viajaba yo en esas condiciones. Pero fue una experiencia maravillosa que me formó extraordinariamente. ¿Nunca tuviste problemas con la KGB? No, nunca. Y sé que estaba muy cerca de mí siempre, ¿no? Sí. Oye, Sergio, y de repente cuando interpretabas tu repertorio, ahora que lo mencionabas, y de repente te dabas cuenta, tengo 5 canciones de Lara, tengo 5 canciones de Carrillo, no sé. Sí. ¿Te inclinabas por eso de repente o tratabas de hacer un tutti frutti ahí con...? No, mira, al principio tienes que probar. Tienes que probar a ver que en lo rítmico, acuérdate que las letras y la idiosincrasia no es la misma. Claro. Si quieres imponer canciones que no conozcan, tienes que empezar a cantarles lo que ya conocen, ¿no? Sí. Entonces, de Machete yo cantaba Granada, María Bonita, increíble, la canción de Agustín. Sí. ¿Qué te puedo decir? La nave del olvido, que estaba de moda con José José, era un éxito en la Unión Soviética y pensábamos que no la conocían, ¿no? Eran sorpresas imprecables. Entonces, después de eso ya cantaba yo cosas sudamericanas, cosas cuecas chilenas, valses peruanos. Entonces, ¿tango alguna vez te dio? Muy poco tango. Muy poco. No, el tango no es que no se me diera, sino que rompí un poco con la cuestión folclórica auténtica de claro, latinoamericana, siendo un ritmo extraordinariamente bello y con letras extraordinarias, ¿no? Sí, de repente estás viendo algunos conciertos en YouTube, ves a un autor mexicano, un intérprete mexicano, y de repente la gente empieza a aplaudir porque hay canciones que le parece que son propicias para acompañarlos con ese ritmo, ¿no? Así es. Y entonces el éxito es extraordinario y me siguen contratando por allá. Incluso a partir de la Unión Soviética es increíble, porque hablemos del mundo cerrado, de la famosa cortina. Detrás del muro, ¿no? Que obviamente ya empecé a ir a Polonia, a Rumanía, a Hungría, a Checoslovaquia, aquella entonces Checoslovaquia, antes claro, de que se dividiera. Pero eso no fue lo sensacional, sino que me empezaron a salir contratos. Una noche entraron unos japonesitos a verme a mi camerino porque me querían contratar para ir a cantar como actuación especial al Festival de Yamaha en Tokio. Y entonces, muy famoso, ¿no? Sí, cómo no, en aquel entonces, creo que todavía existe. Sí. Y les dije, déjenme pedir permiso por alguna fecha posterior. Y entonces me dieron el permiso siempre y cuando regresara yo al día siguiente. Entonces dije, si ustedes me ponen en un avión de regreso, imagínate, de Moscú a Tokio. La gente a veces no sabíamos, y menos en esa época, cuáles son las distancias, no tenemos conciencia, ¿no? Yo creo que está más cerca México de Moscú que de Tokio, ¿no? O será más o menos igual. Sí. Es ocioso platicarlo, pero es cierto. Entonces, porque si no, me mandaban al paredón, a Siberia, yo creo que si no, estaba yo a cantar. Y entonces fui a cantar a Tokio. Y para que me pagaran, me dieron un cheque de un banco japonés y dije, bueno, va a ser de julio, que son anécdotas padrísimas. Claro. Y que llego yo a Moscú a quererlo depositar y pues no, imposible, hasta que yo llegara yo a Nueva York. En una sociedad de capitales abiertos, Qué ¿no? formación, eso es lo que me enorgullece, no la calidad, lo que yo soy hice, no, lo formativo, eso es un privilegio que la vida de Dios nos da. ¿Cuántos países te brindó la oportunidad de conocer esta etapa de tu vida? Pues no, mira, nunca, no me gusta ser presuntuoso, pero estuve en todos los continentes, estuve en Australia, estuve en Nepal, estuve en la India, estuve en Centro y Sudamérica. Ahí viajé mucho, fíjate, con la Federación Mexicana de Charros, a Argentina y a Brasil y a Colombia y a Perú,
porque tuve esa oportunidad, como tenía ya cierta fama de ser cantante internacional, me llevaban y vestido de charro con la Federación de Charros y era extraordinario, ¿no? ¿Cuántas veces pudiste interpretar con Dora María? ¿Compartieron escenario? Muy poco. Compartir una vez, a mí me precio decirte con orgullo que quien llevó a Dora María a España fui yo. ¿Se acuerdan ustedes de un cantante, Torrebruno, un cantante italiano? Sí. Sí, chaparrito, muy famoso. Era un gran empresario, se volvió un gran empresario en Madrid. Y yo viví en Madrid una temporada y me dice mi mamá, oye, voy a ir a visitarte. Ándale, pues, se fue a visitarme. Y estando ahí, le dije, oye, ¿no quieres cantar? Pero no tengo visa para cantar. No, hombre, vamos a que vayas a cantar de invitada. Y fue a cantar al Parque del Retiro, así inopinadamente, con una orquestita. Y fue un exitazo, Dora María. Ya, y entonces ya salió quién era y todo. La directora de RCA Víctor era Sonia la Única, ¿te acuerdas de Sonia y Miriam? Sí. Entonces yo había grabado con la señora y conocí a mi mamá entrañablemente. Entonces el que llevó a España a Dora María fue yo. ¿Sí? Sí. Y no me pagó comisión. No te pagó por colocarla allá. Oye, pero a la par de tu mundo del espectáculo, del show business, de la cultura, pues también tuviste la oportunidad de desarrollarte en otros ámbitos, ¿no? En la función pública, ¿no? Sí, a raíz de cantar, te comentaba yo en alguna ocasión. Fuiste agregado cultural en una... Bueno, a raíz de eso, sí. Tuve contacto por ser mexicano con todos los consulados, con las... Este mundo es de relaciones. Sí, claro, metas, claro. Y de que toques la puerta y si no te abren, volver a tocarla, ¿no? Entonces yo llegaba invariablemente a todos los consulados de las ciudades por decirte en España, ¿sí? Que es el país que recorrí completo. Y entonces tocaba yo la puerta y me abrían mis paisanos mexicanos, unos de buena manera, otros ni de tan buena manera. Claro. Pero hice relaciones y contactaba yo con México. Y entonces, en aquel entonces, el presidente del Consejo Nacional de Turismo era el licenciado Miguel Alemán Valdés, expresidente de México. No? Y le puse una carta, le dije que yo estaba por allá y que me gustaría trabajar, que yo tenía una actividad cultural, ¿sí? Porque me gustaba mucho participar y dar a conocer mi país. Te digo que mi enfermedad por la geografía de México y la historia de México fue extraordinaria, sin llegar a ser un erudito brutal, pero sí un apasionado. Como tú lo eres del béisbol, yo lo era de la geografía, ¿no? Entonces, tuve esa oportunidad y los contactos de mi padre también. Le dije, oye, consígueme, porque a veces no salía la chamba en 3 semanas y había que quemarse lo poquito que se ganaba, ¿no? Sí, se pasan dificultades económicas, ¿no? Cuando no es permanente el ingreso. Y entonces tuve esa oportunidad de estar como agregado cultural en el Consejo Nacional de Turismo con Rogelio de la Selva, en aquel entonces era el representante, en España. Oye, invariablemente de eso. Y después en Grecia estuve también. Imagínate. Con el papá de Salvador Pineda, mi gran hermano y amigo, el actor mexicano. Era embajador de México en Grecia. Imagínate. Sí. Oye, ¿cuál fue el lugar así donde un día dijiste, ah, caray, qué lejos he llegado? No me imaginé cantar aquí, ¿no? No es lo mismo cantar no sé, en Los Ángeles, en Miami, que de repente en una parte del mundo. Eran efectos retardados. Cuando llegabas al camerino, regresabas al hotel. No estabas conectado, ¿no? Te encontrabas con tu verdad. Tu soledad absoluta. Claro. Y acuérdate que no existía el internet, ni me comunico con la novia, ni con mi mamá, ni con los amigos. Era verdaderamente imposible. Una llamada telefónica te costaba, aparte del dinero, que a ver si había tiempo y dentro de 3 días te la paso, ¿no? Oye, y el uso horario, ¿no? El uso horario, pues, pero eso era lo de menos. La comunicación no existía como ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el momento en que sientes que estás muy lejos? Que no tienes comunicación. Perdóname, que si te pasa algo, ¿qué iba a ser de mí, no? Sí. O si le está pasando a alguien a mi gente en México, ¿no? ¿Cómo voy a regresar? Te vas a enterar mucho tiempo después. Así es. Oye, una hoja de servicio también en la función pública, en aspectos de electorales, Secretaría de Gobernación. A partir de cantar, yo recopilaba en la noche 10, 15 tarjetas postales, que era el medio de comunicación muy retardado, y escribía yo, llevaba una lista de periodistas, siempre con el gremio de la prensa, fue mi afán de llevarme bien con todos, no solamente del sector del medio del espectáculo, sino político, social, y les mandaba yo, así, y metía al otro día un fajito de postales en el buzón, con saludos desde Bakú, con saludos desde Varsovia, con saludos y entonces en uno de ellos algún político Ciudad del Cabo, ¿no? Un político importante me dijo que si ya me pusiera yo a trabajar, lo habían nombrado delegado de
la delegación Xochimilco en la Ciudad de México, y el licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, que lo recordamos con mucho aprecio y cariño, los tabasqueños. Y me dijo que me pusiera ya a trabajar. Le dije que si él me iba a pagar lo que yo ganaba cantando, y me dijo que por supuesto que no. Y me lo cumplió, porque él me hizo rico. Y yo hubiera sido millonario si hubiera seguido cantando. Y así lo bromeaba yo con él. Y me nombra y le acepto, lo cual no me arrepiento por muchas razones, subdelegado de cultura en Xochimilco. Y ahí empiezo una trayectoria que va variando de lo cultural a lo político, con amigos y gente que me echaron la mano durante toda esta época. Oye, para ubicar un poquito a la gente que nos ve, antes las delegaciones de la Ciudad de México. Son alcaldías ahora. Alcaldías las nombraba directamente el jefe del departamento. El jefe del departamento. El jefe del departamento tampoco había no era elección. Lo designaba el presidente de la República. Se llama el jefe del departamento del Distrito Federal. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Sí, pero además es muy reciente lo de las alcaldías, no es sí, de lo que va del siglo, a lo mejor, ¿no? Un poquito menos. Bueno, sí, de hecho, Cuauhtémoc Cárdenas creo que fue el primero. El primero que se eligió, ¿no? Sí. Oye, Gil, platícanos un poco también, estuviste en la iniciativa privada y eso te llevó a conocer a uno de los grandes empresarios de nuestro país como Alejo Peralta y Díaz Ceballos, ¿no? Sí, cómo no. Pues estando estudiando en la Facultad de Derecho, me dice mi mamá, porque te dije que me sacó de un día del béisbol, que me fui a la fuerza, ¿no? Al Parque del Seguro, ¿no? El Seguro Social. Me dice mi mamá que iba a ir a tener una actuación ella al grupo de USA, Industrias Unidas S.A., donde estaba Wherever, no se me olvida, una serie de empresas. ¿Pero a Pastejé? No, ahí mismo en la Ciudad de México. No, ya después trabajé en Pastejé, no te olvidas. Sí, cómo no. Entonces, me conoció el ingeniero y me oyó cantar. Ah, caray. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Con una visión que tenía don Alejo, mis respetos y mi cariño para él y para toda su familia. Conocía a toda la familia. Me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando, dice. Te espero mañana. ¿Tienes trabajo conmigo? Pero sí, ¿tienes trabajo? Y me nombró ahí, dice que un jefecillo del Departamento de Importaciones de Industrias Unidas, ahí en las oficinas en Oriente 171, ahí en Aragón. ¿Cómo no se me olvidan las cosas que van? Claro, claro. Y me volví fan de él y tigrista, hablando de béisbol, de corazón. A fuerza o con gusto, pero me volví tigrista. Oye, en toda esa etapa, cuando estabas en la Ciudad de México, ya ves que existía la porra del Tuxichal, los tabasqueños. Sí, cómo no. ¿Participaste alguna vez con ellos? Lo que pasa es que ellos se ponían por la tercera base, donde estaba donde sigue, en aquel entonces estaba por la primera base, perdón, por donde estaba el dugout de los Diablos. Y entonces yo me sentaba del otro lado, ¿ya me entiendes? Sí. Entonces, no convivía yo, sí, los iba a saludar, pero me tenía yo que regresar con el grupo de mi patrón. Con al lado azul, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Que sí, claro. Era tigrista, ¿no? Entonces, ¿para qué? Te soy sincero, no convivía yo tanto con ellos, los conocía, todos, iba todavía ahí muchos de los personajes. Chente el Choco, ¿no? Chente el Choco. Claro. La Chinita, Sarita King, ¿no? Claro, sí, todos ellos, que recordamos con grato cariño. Sergio Gilberto, ¿alguna vez te has sentido tentado? Porque mucha gente de repente que siente que tiene cierta fama y le dicen, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú ganarías una elección, te someterías a que seas electo por el pueblo, ¿no? ¿Te has sentido tentado a eso? No, tentado no. Sí que... estuve en el medio, trabajé muchos años en la Cámara de Diputados con el licenciado Reynés y tuve opciones extraordinarias. No se dieron porque a final de cuentas yo no me podía desligar de la persona que me estaba enseñando a esa extraordinaria oficio de la política, no de la politiquería ni de la grilla, no, de la política. Políticos de altos vuelos, ¿no? Entonces sí tuve oportunidad, o algún día se lo comenté a él, y la verdad es que sí hubo oportunidades y no las induje demasiado por temor a de que él pensara que que estaba yo creciendo de más. Si él no me lo dijo, sabrá por qué no lo hizo. Y mucho tiempo después se pudo haber dado, pero no era mi afán. Mi afán era el servicio público, a final de cuentas. Sí me hubiera gustado, por supuesto, ser representante popular. Hace unos días nos enterábamos de una muy grata e importante noticia, ¿no? Volviendo al tema de tu señora madre, Dora María, la Chaparrita de Oro, que hay la posibilidad de que se pueda llevar a efecto establecer un museo para recordar su memoria. Claro que sí, mira, a partir de su fallecimiento, ella se quedó con dos cosas pendientes.
Una obvia. Cuando yo me muera, Sergio, me tiras mis cenizas a la Laguna de las Ilusiones. Y segundo, quiero un museo, no para que luzcan mis cosas nada más, sino un museo escuela donde pueda llegar gente de escasos recursos a estudiar canto, a estudiar actividades artísticas. Pero esa fue una de sus ilusiones. Por una cosa u otra no se pudo lograr en algunos tiempos. Y ahora, platicando con mis hijas, con mi hijo, queremos, ya lo anuncié, se ha detenido por los procesos electorales, por los tiempos, donar formalmente el legado cultural, el legado artístico de mi mamá, es decir, algunos de sus vestidos con los cuales los conservamos todavía, porque ella fue extraordinariamente altruista y regaló lo que no te imaginas por todos lados en grupos folclóricos y musicales desde muchos años, y sus portadas de discos, sus trofeos, desde luego, y muchas cosas importantes que haciendo un buen museo, una curación extraordinaria y un inventario, podemos llegar a tenerlo. Ya tenemos todos los, más o menos inventariadas las cosas, y estamos esperando a través de una fundación, a través de la autoridad, a través de los apoyos, entregarle a los tabasqueños, no como una presunción, sino como algo, como un legado. Un legado. Para nosotros, muchos de los tabasqueños que me lo comentan, una de las artistas más importantes en la historia musical de Tabasco, ¿no? Entonces, queremos que eso se logre. Yo habré cumplido con su propósito y yo me sentiré muy orgulloso, más de lo que he sido siempre, de que ella tenga para toda la vida este lugar donde puedan guardar sus cosas. En la casa estamos muy orgullosos de ellas, pero no es el lugar donde deben de estar. Claro. Oye, Sergio, ¿y qué interés ha provocado esto en las agrupaciones, en las instituciones? ¿Cómo ves el ánimo? Mira, para no especular, no te quisiera decir por aquí sí, por aquí no, Okay. Por aquí un poco, porque ya hubo comentarios importantes y no. Partió hace 8 meses que el señor presidente López Obrador anunció en una de las mañaneras que le gustaría, que propondría que se hiciera una estatua para Dora María dentro del Parque Tabasco Dora María, que es el parque que lleva su nombre, y que ahí pudieran surgir muchas ideas, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, a partir de eso, hubo algunos comentarios, pasó mucho tiempo, sigue pasando el tiempo, yo me di el espacio para pensar las cosas como a ella le hubieran gustado y para como debe de ser, ¿no? Entonces, ojalá y se pudieran dar en esos términos o en lo que la sociedad misma empuje. Hay propuestas, te digo, de organizaciones que me han hablado a raíz de algunas entrevistas para formar hacer una fundación, ¿sí? En las cuales se van a encargar todos los demás. Yo voy a entregar esto y claro. No quiero tener ningún sentido de lucro ni de interés. Ni siquiera de responsabilidad. Perdónenme que se los diga. El momento que yo entregue eso, sí quiero entregarlo a alguien que no lo va a embodegar, por supuesto, que no lo va a hacer otro uso, que no sea el fin para lo que corresponde, ¿no? Perfecto. Sergio, cuando se bautiza, se le otorga merecidamente el nombre del recinto ferial Dora María a nuestra sede. ¿Cómo lo tomó ella? ¿Cuál fue su reacción? ¿Lo recuerdas? Sí, por supuesto, siempre con gran orgullo. Sí. Pero siempre estaba dispuesta ella a recibir, a partir de la gente, del pueblo, el cariño. Era impresionante. Tú sacabas a la Dora María en los últimos años al mercado, a la calle, a pasear, y la gente la saludaba, se acercaban las niñas, le decían... Se tomaba muchas fotos. Sí. ¿Cómo te llamas? Le preguntaba a mi mamá. Me llamo Dora María. ¿Y por qué te llamas Dora María? Por usted, señora. Mi mamá me puso Dora María por usted. Señora, ya me puedo morir, la estoy conociendo. Frases de ese tipo. Llegábamos al mercado de Tamulteo, al mercado principal, Pino Suárez, y salía cargada de cosas y no le querían cobrar nunca nada. Es esa sensación, a ella la culmina con el famoso tributo del Parque Tabasco Dora María, que no quiero omitir que hubo muchas momentos difíciles para que se lograra, ¿no? Sí. Organizaciones, criterios, como todo en la vida. Hay gente que le gusta, hay gente que quería más, hay gente que quería menos, en fin, y que se dio porque la autoridad en ese momento, y habrá que agradecérselo con todo lo que esto significa, se haya prestado. Quiero decirte que ella, Dora María, se llevó con todos los gobiernos del Tabasco
de maravilla desde la época que yo recuerdo del general Rico de los Llanos para acá, con todos, con el licenciado Madrazo Carlos Madrazo vivió eternamente agradecida, porque él lo presentó con el licenciado López Mateos siendo candidato los dos, y logró hacer mi mamá, el licenciado López Mateos logró con él y con su esposa doña Eva ser embajadora de la canción mexicana oficialmente por el gobierno de México, y viajó con ellos por muchas partes del mundo. Imagínate. Entonces, es esa relación con la política y los gobiernos. Te puedo mencionar a todos los gobernadores de Tabasco, unos menos, otros más, siempre le rindieron pleitesía y agradecimiento, y siempre estuvo agradecido con ellos. Imagínate, nos sentíamos orgullosos de que fuera la embajadora de la canción tabasqueña con Blancas Mariposas, con Villahermosa, pero además trasciende, va y es nombrada por un gobierno de la República como embajadora de la música mexicana. Dos cosas. En una reunión en Acapulco, en el Hotel Presidente, el presidente Eisenhower de Estados Unidos, él escucha cantar el Viva México, que lo acababa de grabar mi mamá, porque el licenciado López Mateos y doña Eva le pidieron que grabara la canción para que le entregara el disco al presidente Eisenhower. Bueno, eso está muy bien. La invita para corresponder la visita el licenciado López Mateos a la Casa Blanca. Va mi mamá ahí con su mariachi, su música, acompañando a la comitiva presidencial, les lleva el disco de Viva México, pero además le lleva lo que acababa de salir, que todavía estaba calientito, el famoso disco Tabasco, el que nosotros conocemos. Formidable. Y entonces se lo entrega. Yo estuve presente, siendo un chamaco, se lo entrega al presidente Eisenhower con la sonrisa abierta de doña Eva y de don Adolfo, al presidente de los Estados Unidos, y le dice que es la música de su tierra, que es la música que no se conoce mucho en el extranjero, porque son canciones con un lenguaje especial, con unas características especiales, pero con una calidad musical extraordinaria. Y acuérdate que ese disco lo hizo ella de su bolsillo, es otra historia, y fusionó la marimba y escogió la marimba del maestro Seferino Nandayapa y al mariachi Vargas de Tecalitlán. Ahí mismo lo dice el disco, ¿no? Y los arreglos del maestro de maestros Rubén Fuentes, ¿no? Entonces es un disco que pasó a la historia, ¿no? Y inconmemorable. Oye, de ese disco, ¿cuál es la canción que más le gustaba a Dora María interpretar? De la tabasqueña, ¿y cuál era la canción ranchera que más le llegaba? De las tabasqueñas, sin duda alguna. Bueno, desde luego para ella, Mis Blancas Mariposas era un himno y era indudable que la tenía que cantar siempre. Pero para ella, en lo personal, una canción que se llama Tristezas Tabasqueñas, del Napoleón Pedrero. En el jardín de mi vida se deshojó la flor de mi único querer. Sí. Bueno, de esa canción. ¿Cómo no? Y mexicana. De las canciones mexicanas, hay una canción que Tomás Méndez, Leña de Pirul. Ah, pobre leña de Pirul. Pobre leña de Pirul. Que no sirve. Esa es, fíjate qué curioso. Pero tuvo éxitos. Mi mamá grabó 1000 canciones en toda su carrera. 1000 canciones. Una breve anécdota. Un día iba de Monterrey a Saltillo en la madrugada, escuchando la T de Monterrey. Y de repente dice el locutor, y ahora, Dora María, échale un quinto al piano. Un quinto al piano. Sí. Oye, no sabes qué emoción a las 3 de la mañana. Una canción que grabó con el maestro Fernando Z. Maldonado. Así es. Ya fallecido. Y fue un exitazo, ella tuvo éxitos extraordinarios, ¿no? Oye, y ella cosechó una gran cantidad de amistades en el medio artístico. Te traslado a un evento. Yo solamente vi a Juan Gabriel una vez en la vida, fue en el Palenque, ya hace como 5 o 6 años aproximadamente, probablemente más. Y ahí fue, creo que la última vez que ella estuvo ahí con Juan Gabriel, la saludó y cantó. ¿Recuerdas ese momento? Como bien dices, con José Alfredo le grabó sus primeras canciones, con Tomás Méndez llevó una gran amistad, con Ferrusquilla fue extraordinaria su relación, con todos los compositores. Con Cuco Sánchez, que le hizo La Chaparrita de Oro, él le hizo la canción de La Chaparrita de Oro. Cuando él dice, cada vez que vengo a verte te acompaña tu mamá porque mi abuelita no la soltaba, era una cosa impresionante. Y con Juan Gabriel, porque se habían conocido cuando Juan Gabriel empezaba a tener éxito y mi mamá lo apoyó, como muchos artistas apoyaron a Alberto y él así, siempre fue un hombre muy agradecido. A mi mamá le tenía una devoción extraordinaria. Sí. Y desde la primera actuación como
figura como artista importante de Juan Gabriel en el Teatro Million Dollar, coincide con mi mamá y esa amistad se refuerza hasta sus últimos días de él, porque es lo que tú viste cuando mi mamá, la culminación de esa amistad es cuando viene al Palenque de Villahermosa y la invita a cantar. Y fue es un acontecimiento. Y todos los últimos meses de la vida de Alberto en Puerto Morelos, donde vivía, aquí en Quintana Roo, convivía mucho tiempo con mi mamá. Mi mamá se iba por temporadas muy largas allá. Ah, caray. Sí. ¿Tú estabas ahí en el Palenque en esa noche? No, claro que sí. Sí, la verdad es que no lo teníamos tan dispuesto, pero a mí me habló un agente de Alberto y me dijo, oye, que vaya a estar cerca tu mamá porque la va a invitar a cantar. Mi mamá en ese momento no caminaba, estaba muy mal de sus rodillas, que se operó después. Bueno, pues la paramos a Cochupache, como decimos en Tabasco, y se paró a cantar con Juan Gabriel. Ahí están los videos extraordinarios, ¿no? Sí, circulan por todas las redes. Sí. Oye, hace rato mencionabas de que se acercaba una niña y se llamaba Dora María y tu mamá le preguntaba eso, ¿no? Y ella le respondía. Háblanos de tu familia. Tienes una Dora María también, es una hija tuya. Mis hijos son Sergio, quién sabe por qué se llama Sergio. Él es contador público, vive en La Laguna, apasionado del béisbol, ya los mandó a saludar. Sí, claro. Mi hija Dora María, sí, es licenciada en Mercadotecnia y vive en Guadalajara, es tapatía, ¿sí? Se llama Dora María como la abuelita. Mi hija María Andrea y mi hija María Patricia, una extraordinaria artista también. Que me dices que ella pues trae ahí la vena artística. Y el carácter que la aguante quien sea, porque esos artistas arriba del escenario son tremendos. Oye, Sergio, volviendo a ti, ya prácticamente en la recta final, gracias por esta charla. Qué hermoso. Tendríamos horas para platicar, ¿no? Sí. ¿Qué te hace falta por hacer? Me parece que tienes una gran encomienda con el legado que quiere dejar tu mamá, con el museo, pero de manera personal, por Tabasco, por esta tierra, por los tabasqueños. Bueno, yo quiero culminar mi vida personal, artística, de la mejor manera posible y social y política. Claro. Quiero seguir sirviendo en donde se pueda, y se puede servir sin cargo, sin ningún cargo se puede servir. Desde cualquier trinchera. No hay que estar como muchos que están frotándose las manos a ver sí. qué tal. No, se puede servir. Se puede asesorar, se puede conducir un grupo, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? He estado como jurado últimamente de festivales y de concursos de canto de gente joven. Estuve en lo del Cobatab hace unos días y es extraordinario ver el talento que hay artístico en Tabasco. Es impresionante. Creo que sí hay que tocar el dedo en la llaga. Falta que nos demos cuenta que la cultura no es elitista, ni es como pollo que ve lombriz así para arriba, hacia abajo. No, la cultura viene de abajo, del pueblo. Claro. Y es el que nos enseña a hacer cultura y a poderla difundir. Y nos falta eso. Hemos sido omisos, según mi modesto punto de vista, y por lo que escucho en Tabasco, de esa situación. Hay estados en que tienen una mejor organización y planeación de la difusión de la cultura, y no solo de la difusión, del fomento a la cultura real. Cultura no es saber mucho, leer bien, saber admirar una pintura, cantar, no. La cultura es lo que el pueblo nos da, de ahí son los orígenes y las fuentes de inspiración de la vida, en lo social y en lo artístico, y en lo emotivo y en lo espiritual. Oye, partiendo de eso que tú dices, muy importante, ¿dónde nos perdimos? Me parece que hace como 30 años llevábamos una ruta ascendente y de repente como que hubo un freno, ¿no? De repente empezamos a hacer cosas, nos empezamos a equivocar, de manera colectiva lo decimos, ¿no? Bueno, todos los estados y todos los sitios tenemos valores y tenemos defectos y tenemos carencias. No podemos juzgarnos en nada más porque no nos gusta o porque sí nos gusta o a dónde nos perdimos. Yo creo que la descomposición social y la influencia de muchos medios, pero con todo respeto, las redes sociales y muchas cosas, a veces nos confunden un poco. Desvirtúan. No nos ubicamos en lo que tenemos que hacer. La cantidad de ritmos y letras y condiciones que se dan hacen que la juventud vaya teniendo sus propios gustos muy, muy respetables, pero que también se les olvide fomentarles sus raíces, ¿sí? Porque si no tienen raíces van a volar con el huracán para todos lados, ¿no? Claro. Entonces hay que buscar, sobre todo en las generaciones que todavía pueden salvarse, ¿sí? De 7, 8 años, de 10 años, para que pongan los piecitos en la tierra y disfruten su propia vida y hagan su propio mundo, es el de ellos. Pero tenemos que fomentarles esas condiciones de vida y enseñarles lo bueno, lo regular y qué es lo que valdría la pena para ellos y que ellos escojan. Pero si no se los mostramos, conocen lo primero que ven, nada más, ¿no?
Sergio, te emplazamos a una futura charla para que traigas tu guitarra y hagamos un poco de... Déjame pensarlo, acepto. Bastante rápido. Algo que quieras agregar, agradecerte y con qué te despides de esta charla. Convivir contigo, platicar contigo en este grupo que nos permite en el tiempo y poder decir las cosas como las sentimos es un verdadero privilegio, es extraordinario. Ojalá y hubiese muchos medios en redes sociales, en la televisión, en los medios, que se pueda platicar las cosas así como contigo. Eres una gente muy preparada, con una gran sensibilidad y un gran tabasqueño. De béisbol sabes un montón y casi no lo presumes. Gracias por toda la atención de ustedes. Sergio, agradezco tu amistad y esos inmerecidos conceptos a mi persona. Sabes que son ciertos. Muchas gracias. Amables amigos, esto fue En Tu Espacio, la etapa de escenarios con nuestro amigo Sergio Gilberto Guerra Pérez. Hasta una próxima emisión.